El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. El panorama para los educadores del país para el año 2016 pasa por los anuncios del Gobierno Nacional de la implementación de reformas, la devaluación del peso frente al dólar y medidas de privatización, razón por la que desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación se ha diseñado una serie de ejes fundamentales para afrontar en el transcurso del año. FECODE trabajará en el carácter institucional, resaltando la labor y la unidad del magisterio, que llevará sus esfuerzos como nunca antes para lograr la formación político-sindical a todo nivel, que permita cualificar al gremio que lo compone y trazar los lineamientos para que en la reflexión cotidiana de los educadores la movilización por la vulneración de los derechos que contempla la Constitución Política de Colombia contribuya a la construcción de una Colombia mejor. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes construyan su propia opinión sobre diferentes temas. El de hoy es un tema bien interesante para la comunidad educativa, tiene que ver con la hoja de ruta, el plan de acción que ha elaborado FECODE para este 2016 de manera muy acuciosa. La semana que pasó el Ejecutivo de la Federación se reunió para analizar la situación económica, política y social, los ejes coyunturales que evidentemente están afectando no solamente a los colombianos, a los trabajadores, sino a los y a las maestras del territorio colombiano, y de ahí se concibe, se diseña este plan de acción. A esta hora, para hablar sobre este tema, me acompaña el presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, el profesor Luis Gruber Ibarra. Mil gracias por acompañarnos, profesor. Gracias, Omaira. Y también saludamos al secretario general de FECODE, el profesor Rafael Cuello. Gracias también por acompañarnos. Buenas tardes, Omaira. Presidente, abordemos un poco el diagnóstico. ¿Cómo inicia este 2016? ¿Cuáles son esos antecedentes económicos, políticos y sociales que llevan precisamente a la elaboración, al diseño de este plan de acción que sí que tiene y sí que se ve afectado por la crisis económica, que no es tan mentirosa como el gobierno nacional nos ha querido decir, que no va a ser tan fuerte y contundente? Ya la estamos sintiendo. La crisis es como el carnaval. Quien lo vive es quien lo goza. En el caso de nosotros, desde el magisterio, por tener presencia en toda la geografía nacional, la sensibilidad de la crisis atraviesa por una realidad caótica a nivel de las posibilidades de vida de la población. Pero es que los antecedentes económicos del mundo tienen que ver con la depreciación del petróleo, la depreciación del peso frente al dólar, sí, pero también la manera como se balancea la inversión desde los organismos de poder. La inversión social en el presupuesto está por debajo de lo que el Estado utiliza para el pago de la deuda pública. En ese caso, la deuda tiene mayor peso, mayor importancia que la inversión social. O sea, aquí cuenta más el capital transnacional que los seres humanos que habitan en este país. Además de ello, decirle que la situación también ambiental, producto de la irresponsabilidad del sistema capitalista que ha depredado el medio ambiente, que ha venido haciendo un mal uso de las aguas, de nuestros recursos minerales, reflejado hasta por la irresponsabilidad en la venta de Isagen, reflejado en la privatización de todas las empresas públicas de alcantarillado, de acueductos, de energía. Y en esa integralidad, hoy vemos el desastre que hay en los campos, en los ríos. El río Magdalena es la muestra de la crisis, de la agonía que vive el medio ambiente de este país. Igual que eso, es la agonía que viven los trabajadores con el salario mínimo para poder subsistir con ese pírrico aumento que se acaba de decretar. Entonces aquí tenemos una cantidad de variables que fueron tenidas en cuenta por el Ejecutivo
Y bueno, hay otros factores también externos que influyen, lo que tiene que ver con la geopolítica de nuestro entorno y la manera como los Estados Unidos y el capital europeo también le dan un incitio a la Colombia, donde no representamos sino lo tradicional frente a fuerzas alternas que en el entorno nuestro han ganado espacio, pero que hoy hay riesgo de que lo pierdan, como pasó en Argentina. Pero FECODE ha trabajado frente al posacuerdo una campaña bien interesante que es la Escuela Territorio de Paz. Han reconocido la importancia de los maestros, de la educación, de las aulas en diferentes regiones del territorio colombiano, porque sin lugar a dudas será la educación y los maestros quienes reconstruyan la historia de este país con los protagonistas, ¿en dónde? En el aula. Y nosotros sí aspiramos que en este proceso de solución negociada la escuela cumpla su papel en el proceso de reconstrucción del tejido social. O sea, ¿quién va a educar a los niños hijos de la violencia? O esos niños que descubran que sus padres o sus familiares fueron actores de la violencia, sea como paramilitares, como soldados, como policía, como guerrilleros. O sea, cuando los niños descubran eso, ¿cómo se mirarán unos con otros? Entonces lo que queremos es que aquí no se generen odios, sino que la escuela debe ser también el escenario para manejar conductas, para trabajar la tolerancia, cómo entendernos en medio de la diferencia. Entonces, por eso nosotros creemos que la propuesta de FECODE, de la Escuela Territorio de Paz, es el mejor aporte que le podemos hacer desde el magisterio a una consolidación de la paz, o sea, que la paz sea duradera, pero con justicia social. Vamos a hacer una primera pausa y regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy socializando con ustedes, nuestros televidentes, el plan de acción diseñado por FECODE para este 2016. Y antes de irnos a comerciales, nos estamos esbozando el tema del posacuerdo, donde la escuela va a ser protagonista de cambio y transformación. Y este cambio tiene que ver directamente con la necesidad de adecuar, de hacer una reforma educativa, un currículo que corresponda precisamente a ese nuevo contexto en el que nos moveríamos los colombianos en el aula. Bueno, indudablemente no podemos afrontar el posacuerdo, el posconflicto en la aspiración que tenemos los colombianos, de que tiene que ir más allá de la FARC, tiene que ir con el ELN, con el producto del EPL, y avanzar con todos los violentos para que este país se convierta en un país de desarrollo, de democracia más afincada. Y eso implica que el soporte esencial es la educación, pero no la educación que hoy se está impartiendo. O sea, conlleva una reforma curricular, una reforma educativa que mire los contenidos, mire las áreas fundamentales, mire áreas afines que hoy han sido menospreciadas, que han sido dejadas por la reforma que impuso el gobierno y que las necesitamos, que haya música, que haya arte, que haya educación física, que haya cultura, que haya recreación, que haya ocio creativo. Necesitamos todo eso para que en un solo haz de voluntades todos los gestores de la violencia, todas las consecuencias de la violencia, por los distintos actores, se puedan amalgamar en esa nueva escuela. Una escuela con un nuevo perfil, con una nueva adecuación, con infraestructura moderna, con adecuación moderna y con unos maestros capacitados, más formados y bien pagados, para que tengan estímulos y puedan dedicarse de tiempo completo a la labor de desarrollar este país.
Profesor Cuello, pero todo eso se puede lograr si hay dinerito, si hay un buen presupuesto, y para eso ustedes también han tocado el tema de la reforma del Sistema General de Participación. Tú planteas ahorita el tema de la inequidad. El único elemento social que ayuda a equilibrar esa desigualdad es la escuela. Pero la escuela tiene unas necesidades hoy. El sistema general, como está hoy, está en el techo. Ya no tiene de dónde echar mano. Cada vez que mueven alguna cosa hay que quitarle a un rubro o a otro. Como la misma Constitución dice que este año hay que revisar, reformar, en los acuerdos de FECODE quedó el compromiso de que en mes de julio nos sentamos para mirar, continuar el proceso de nivelación, pero mirar qué pasa, en qué se ajusta o qué se reforma, de si volvemos a situado fiscal o si se ajusta al sistema general. Santos prometió algo que FECODE pidió. FECODE pidió el 7.5 del PIB para educación. Santos se comprometió en su discurso de posesión al 7%. Nosotros exigimos que él cumpla esa promesa, que sería la manera real de proveer los recursos para que la escuela pueda cumplir su papel. Y esos recursos le darían en músculo, para que la escuela no solo tenga infraestructura, maestros, sino todas las condiciones. O sea, ser el lugar donde no dé miedo entrar, ser el lugar de la alegría, pero también donde vayan los adultos, los niños, para distintas actividades que la escuela puede proveer. Entonces nosotros, en lo que estamos estudiando hoy, es que el sistema general o se revisa y se ajusta, o se modifica y regresamos a situado fiscal. Para ello hemos contratado unos expertos en economía, para no especular. Sí. Nosotros somos sindicalistas, maestros. FECODE contrató unos expertos en el tema para ver qué es lo que vamos a proponer para que en el mes de julio tengamos todos los fundamentos para que la reforma del sistema general o regresar al situado fiscal sea lo más acertado para que se armonice lo que propuso Santos, que los recursos para la educación crezcan al 7%. Lo exigimos hoy que lo cumpla, pero lo necesita la escuela, lo necesita el país, si de verdad que queremos una paz duradera. Bueno, y sobre el cumplimiento de ese acuerdo también hay otros que quedaron en el tintero el año pasado, luego del pliego que presentara FECODE. ¿Qué proponen específicamente para que el gobierno nacional dé cumplimiento específico a lo que se solicitó y a lo que se comprometió con esos acuerdos precisamente? Bueno, el pasado viernes sostuvimos un desayuno de trabajo con el equipo del Ministerio de Educación en cabeza del viceministro, y precisamente los aspectos que estábamos abordando es cómo retomamos todo el pliego de peticiones firmado el pasado 7 de mayo, pasa por el cumplimiento de los acuerdos pactados, y ahí hay unos puntos esenciales. Uno, la salud del magisterio. Sobre eso fuimos enfáticos, necesitamos que se dignifique la salud del magisterio, que se preste un servicio tal cual como está concebido, tal cual por el cual pagamos, y eso conlleva, bueno, a mirar el modelo de contratación. Hay una serie de expertos que están trabajando sobre eso, FECODE también ha buscado unos expertos, el ministerio otros, y esperemos que prontamente consensuemos un aspecto de cómo va a ser el modelo de contratación para que tenga herramientas, instrumentos de control, de vigilancia, que hagan efectivo que el servicio de salud del magisterio sea el que está en el modelo de salud que hemos establecido a raíz de la expedición de la Ley 91 de 1989. Pero igualmente está lo del nuevo estatuto docente. Le hemos exigido al Ministerio de Educación que reinstale la comisión tripartita, porque hay que darle continuidad al proceso de discusión para llegar en un tiempo prudencial a consensuar la integración de esos dos estatutos, de esa división odiosa que creó el gobierno, que creó con la expedición del decreto 278, y todos los maestros tengamos un solo estatuto docente. Pero en esa misma línea está lo de la jornada única. FECODE ha sido gestora de la jornada única. Artículo 85 de la Ley 115 de 1994, Ley General de la Educación. Pero no queremos más de lo mismo, no es un remedio de hacer unos espacios y unos tiempos para retener a los niños, a las niñas, a los jóvenes, para que reciban más de lo mismo. La jornada única pasa por infraestructura, por dotación, por laboratorios modernos, de toda índole, laboratorios de idiomas, de física, de química, de todo.
pero también dotación de infraestructura, alimentación, transporte y la planta personal del magisterio. Más maestros bien formados y bien pagados para que tengan dedicación exclusiva. No podemos seguir teniendo maestros que tienen que hacer esfuerzos en tanto el salario no les alcanza para nada, ese salario miserable que ganamos, entonces tienen que ir a trabajar 2 o 3 jornadas, o ser maestros pimpineros, o ser maestros vendedores de minutos, o de otro mecanismo, o de mototaxi. Necesitamos eso. Le estamos planteando igualmente al Ministerio de Educación el pasado viernes el desarrollo, la continuidad del desarrollo de eso que consensuamos que se denomina evaluación de carácter diagnóstica formativa. Necesitamos que eso siga avanzando. Igualmente el punto del pago de deudas. Hay deudas por conceptos, diversos conceptos, homologación, ascenso, zonas de difícil acceso, horas extras, primas extralegales y bueno, ya no más. Le hemos exigido al viceministro de Educación que ponga en cintura a los técnicos del Ministerio de Educación para la certificación de las deudas, pero también que congenien con el Ministerio de Hacienda. Ellos son gobiernos y no nos pueden tirar la pelota que es que el Ministerio de Hacienda me está exigiendo otros requerimientos. No, es el gobierno. El Ministerio de Hacienda hace parte del gobierno y que cumplan con las normas y paguen las deudas que corresponden. Todo eso lo hemos venido mirando y bueno, hay un cronograma, hay unos acuerdos con el Ministerio, un esquema de trabajo y lo vamos a seguir monitoreando para que toda y cada una de estas cosas se siga materializando. Seriedad, voluntad política y respeto a los acuerdos que se han firmado, se han establecido de manera conjunta, se ha llegado a acuerdos específicos, pero infortunadamente en el 2015 algunos se quedaron, como ya lo había dicho, en el tintero y es el momento de que la pluma empiece a reivindicarlos y hacerlos efectivos. Una nueva paso, regresamos. Evaluación formativa es el tema de la edición 111 de la revista Educación y Cultura, analizando la evaluación educativa en una perspectiva crítica, identificando los avances y los retos de la evaluación de carácter diagnóstica formativa. Suscríbase llamando al teléfono 245-3925 en Bogotá. Educación y Cultura. 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Presidente de FECODE, el profesor Luis Gruber Ibarra, otro tema muy pertinente y que hace parte del diseño de este plan de acción tiene que ver con el tema prestacional del magisterio colombiano. Bueno, nuestro régimen prestacional está regulado en la Ley 91, pero tiene 2 aristas. Lo de salud, de lo cual se habló ahorita, claro, pero todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales y económicas están regulados también por la misma Ley 91. ¿Cuál ha sido la falla más visible? Que no ha habido forma de que al maestro se le paguen sus prestaciones como lo ordena la ley. ¿Y en los tiempos? Una exigencia de la Federación en el paro es que el gobierno adelante las acciones necesarias para que los maestros en justicia le paguen sus prestaciones cuando las soliciten en los tiempos que la ley ordena. Hoy podemos decir que el gobierno expidió una circular, la 02, donde orienta a las secretarías para que no dilaten los tiempos. Hay una razón. Cuando una prestación ya se surtió su trámite, se notificó el maestro, si no se paga en los tiempos que ordena la ley, al maestro le tienen que pagar sanción moratoria. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Se le ha venido causando un detrimento patrimonial al Estado porque el maestro tiene que demandar porque no le cumplieron. Y esa demanda está afectando al Fisco Nacional. ¿Qué le dijimos entonces? Que el gobierno vigile
para ver quién es el que no cumple en los trámites, para que de su pecunio haya una acción de repetición contra esos funcionarios. Hasta ahora no lo han hecho, pero el ministerio dice que está de acuerdo con FECODE, que hay que ver quién es el que dilata y represa, y ha habido unos llamados perentorios a la supervisora para que devele el listado mes a mes, ente por ente, para mirar a ver quién es el que está fallando, y al que está fallando se adelanten acciones disciplinarias y pecuniarias que de una u otra manera resuelvan el tema del pago de nuestras prestaciones a tiempo. Pero además, ha habido unas discusiones no resueltas aún, unas están en la Corte, otras están en el Consejo de Estado, lo que tiene que ver con factores salariales, con retroactividad. Entonces, decirle a los maestros que FECODE ha estado juicioso, estudiando para ver cómo todas esas cosas que tienen que ver con lo prestacional, en justicia se hace lo que la ley ordena, porque los maestros en su dignidad merecen respeto también en el trámite que tienen que adelantar para el reconocimiento de prestaciones. Ese sería un elemento que hoy venimos discutiendo y el gobierno no ha tenido manera alguna de negar la validez, la justeza de esta reclamación. Profesor, tareas institucionales para el 2016. Bueno, de suma importancia la realización del tercer Congreso Pedagógico Nacional, donde tendremos que discutir política educativa. ¿Cuál es la política educativa? ¿Cuál es la reforma educativa que requiere, que necesita nuestro país para avanzar, para convertirse en un país moderno, para que haya un currículo de regiones, este es un país de regiones, para que no haya un currículo uniforme? Y igualmente para trabajar todo lo atinente al movimiento pedagógico, al proyecto educativo pedagógico institucional, el PEPA, todo eso lo vamos a trabajar. Tendremos una gama de invitados nacionales e internacionales, el magisterio, los maestros y las maestras que vienen trabajando la pedagogía en el día a día, tendrán la oportunidad de hacer esas muestras en este Congreso Pedagógico. Pero también un punto de importancia, de suma importancia, es lo que corresponde a la unidad. Tenemos una cantidad de proyectos, un plan de trabajo ambicioso, pero requerimos la unidad de todo el magisterio en torno a FECODE y sus sindicatos filiales. Ese es un punto que sin él no podríamos funcionar. Hemos venido haciéndole el seguimiento y le informamos al magisterio que hemos hablado ya 2 veces con el Ministerio de Educación Nacional para que el decreto de salario recoja todo lo que está pactado, entre eso la bonificación del 10% para los compañeros del grado 14. Debió salir el pasado viernes el instructivo para que el programa humano lo adecúen y cada Secretaría de Educación pueda hacer las nóminas, que era el obstáculo que había, pero también lo que corresponde a los compañeros educadores, que se visibilice, que se materialice eso en el nuevo decreto de salario. Necesitamos que haya también dignificación para ellos. Y bueno, otras tareas como la capacitación, la formación, vamos a avanzar. Directivos y subdirectivos, un trabajo directo. Exactamente, vamos a cambiar un tanto la metodología y le hemos solicitado al CEIT, a la Escuela de Formación Sindical, a los compañeros de la Oficina Jurídica, de la Mujer, el equipo de Derechos Humanos, que nos trabajen todo un plan que tenga como fundamento, como base a las subdirectivas municipales, involucrar a esa gama diversa de maestros y maestras que están en las subdirectivas, que son los directivos futuros y que serán los ejecutivos de FECODE en un futuro no muy lejano. Necesitamos eso, necesitamos hacer un gran frente popular, nacional, de convergencia para trabajar. Por eso que el compañero Gruber manifestaba el nuevo sistema general de participación. En tanto ese nuevo sistema general de participación, que es los artículos 356 y 357 de la Constitución, tiene e implica los recursos para educación, para agua potable, para salud y para saneamiento básico. Le hemos solicitado a la Central Unitaria de Trabajadores CUT, nuestra central, que bueno, necesitamos hacer un encuentro nacional y creemos que la CUT lo va a organizar por allá para abril, a ver cómo afrontamos, conjuntamente con ese estudio que está haciendo FECODE frente al sistema general, cómo afrontamos la arremetida que
trae el gobierno y que necesitamos unificarnos todos los sectores para que los recursos de educación, de salud, de agua potable y saneamiento básico se preserven. Precisamente uno de los retos de este 2016 tiene que ver con mantener y emular esa unidad del magisterio en el 2015, que logró conquistas importantísimas para los y las maestras del territorio colombiano, y con esto también decirle no a ese paralelismo que de alguna manera empezó a hacer carrera y que le haría muchísimo daño al sistema. Omaira, nosotros queremos darle un mensaje al magisterio, pero también a todos los sectores democráticos y de izquierda. En FECODE el Ejecutivo es una muestra de unidad, en la diversidad, cada uno en su concepción, pero el Ejecutivo hoy no se gasta en el debate político interno. No, aquí en esa diversidad de concepciones todo el mundo le aporta para empujar el carro para el mismo lado. Hemos llamado a los sectores de izquierda, a la dirigencia nacional, para ver cómo construimos un gran frente para que seamos de verdad la fuerza alternativa. Porque si no, la derecha sí sabe unificarse. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo unidad, es que si FECODE logró su ejecutivo unificarse, ese mensaje se lo mandamos a nuestras directivas departamentales, a nuestras subdirectivas, porque si nos gastamos internamente, nosotros le quemamos mucho tiempo y dejamos de ver los problemas fundamentales que aquejan, pero el mensaje va más allá del gremio. El mensaje de FECODE es cómo construimos una gran convergencia para tener esperanzas de unidad, para que este país sea el país esperanzador que merece el pueblo colombiano. Y es que este año inicia con fuertes golpes económicos, es ahí donde el ejercicio, los movimientos sindicales y sociales tienen la oportunidad para hacerse visible y para generar transformaciones e impedir monstruos como el que se nos avecina de la reforma tributaria, profesor Cuellar. Sí, indudablemente necesitamos que nos unamos todos. Las propuestas que concibe la Comisión de Expertos en Tributación son terribles. No se necesita ser economista para entenderla y pasar ahora que los combustibles, a pesar del precio del petróleo, los van a subir, que los moteles, que la educación, que la canasta familiar, que los huevos, que la carne. Terrible. Entonces necesitamos toda la fuerza de todos los trabajadores de toda la sociedad en un solo haz de voluntades para echar hacia adelante y frenar esa reforma tributaria, pero igualmente que no se siga privatizando la educación. Necesitamos una educación pública de calidad, administrada y financiada por el Estado. Esa es la exigencia principal de la Federación. Y eso necesitamos que todos estemos para el mismo lado. Y creo que sí es posible. Un 2016 en el que FECODE enfila todas sus baterías precisamente a levantar la bandera de que la educación sea un derecho, sea garantizada por el Estado, sea de calidad, sea gratuita con todas las condiciones, dignificación de los derechos de los docentes, pero también de las condiciones en las que los niños y las niñas reciben este derecho, la educación en las escuelas. Creemos que el escenario de la educación es la esperanza real para una consolidación de la paz. Yo creo que ese sueño de los niños que están empezando el año lectivo, todos llegan al colegio a ver qué van a aprender este año. Este año que ojalá se consolide el proceso de paz. Es un año también de los sueños de los demócratas, de la izquierda, para ver también cómo soñamos una Colombia alterna, diferente a lo que la derecha ha venido construyendo. Y FECODE tiene que poner allí su granito de arena. Y aspiramos, ojalá, que nos atiendan estos llamados, porque sí es posible ser alternativa. Y tenemos un punto, se nos había quedado un punto, es el de los derechos humanos. Seguimos insistiendo, exigiéndole al gobierno garantías para el ejercicio de la labor docente y el ejercicio de la labor sindical y política. Los maestros somos gestores de paz. Mil gracias por acompañarnos a esta hora y por supuesto los colombianos, los maestros y maestras que nos siguen a esta hora en Contrastes estarán muy acuciosos observando el seguimiento de este plan de acción que redunda precisamente en el mejoramiento de sus condiciones y de la calidad de la educación. Gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.